Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Os recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablará del Señor a la generación futura. Contará su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el Señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Parece que en la comunidad de filipenses, a los que dirige Pablo esta carta, cuyo fragmento hemos leído hoy como primera lectura,
pues había en esta comunidad ya algunos que aspiraban a tener el mando, a ser un poco los primeros dentro de la comunidad, a tener el poder en definitiva. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Contra esa actitud le remite al propio Jesús, el cual le dice: tened los sentimientos, y esto sí es importante, les dice a los filipenses, tened los sentimientos propios de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Cristo Jesús? Pues su condición divina la dejó a un lado para hacerse uno de tantos. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, que lo era. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Es que a veces no nos podemos imaginar esto que dice Pablo, que todo un Dios se despoje de su rango para hacerse uno de nosotros, para ser igual, menos en el pecado, a todos nosotros. Y así, reconocido como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. No somos lo suficientemente conscientes, creo yo, de todo este misterio que nos está revelando Pablo, que todo un Dios todopoderoso se anonade, se haga nada, se despoje de su rango, no quiere privilegios y se hace uno de nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso ahora viene, digamos, esa última parte sobre el propio Cristo. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Nos está haciendo un himno, verdaderamente un himno, San Pablo, sobre Jesucristo, para que en este himno nosotros resumamos toda la salvación. Es el resumen de toda la salvación. El Dios Todopoderoso se despoja de su rango divino, se hace hombre hasta la muerte y Dios lo resucita, Dios lo exalta, haciendo que en su nombre se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir a los feligreses de la comunidad de filipenses para que no, digamos, se arroguen una serie de privilegios que nadie tiene, puesto que el propio Jesús no los quiso tener. Y en el Evangelio, cuando se habla del reino de Dios, que es a lo que todos nosotros estamos destinados, Jesús pone esa parábola del banquete. Es verdad que el pueblo judío era el pueblo elegido, y como pueblo elegido, digamos que tenía pues más derechos, por decirlo de alguna manera, más derechos que los demás. Pero sin embargo, en el ejemplo que nos pone, o en la parábola que nos pone Jesús, resulta que los del propio pueblo judío buscan excusas para no venir al banquete, para no venir al reino. Y así uno se excusa diciendo que ha comprado un campo, el otro que ha comprado 5 yuntas de bueyes, el otro que se ha casado. Son excusas para no aceptar el reino de Dios encarnado en Jesucristo. Y de ahí la reacción del dueño, según la parábola, la reacción del dueño que le dice a los criados: pues si estos no quieren,
porque el reino de Dios no se impone, el reino de Dios se propone. ¿Que ellos no quieren aceptarlo libremente? Pues respetemos su libertad, allá ellos. Y entonces sale a los caminos e invita a los más pobres, a aquellos que no tienen ni yunta, ni se acaban de casar, ni han comprado un campo, a todos aquellos que no tienen nada en el mundo. Son, como dice, los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, es decir, aquellos que son verdaderamente pobres ante el mundo. Bueno, pues a esos, el propio dueño del banquete, el propio dueño del reino de Dios, a ellos los quiere invitar. Y ellos aceptan y vienen al banquete, pero todavía queda más sitio. Todavía no se ha llenado el banquete. Y entonces le dice al criado: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Los del pueblo de Israel han despreciado el reino que venía encarnado en Jesucristo. Y por eso el reino se ofrece a toda la humanidad, empezando por los más pobres, por los más necesitados, por los enfermos, por aquellos que reconocen que ante el mundo no son nada y no tienen nada, y por lo tanto, cuando se les ofrece el reino, ellos libremente lo acogen con alegría y acuden al banquete del reino. Como os decía al principio, recordamos hoy a Sor Ángela de la Cruz, una mujer que en Sevilla es no ya admirada, es que se le quiere de todo corazón. En Sevilla no se puede hablar de Sor Ángela de la Cruz si no es para exaltarla. ¿Por qué? Pues porque la sociedad sevillana reconoció desde el primer momento cómo ella se entregaba a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, como dice el Evangelio de hoy. Y luego ya, digamos que su mensaje con las Hermanas de la Cruz, su mensaje ha prevalecido hasta hoy, no ya solo en Sevilla, sino también en otras muchas ciudades de España y del mundo, porque el mensaje de Sor Ángela es un mensaje tan universal que cualquiera que lea el Evangelio y acoja la palabra de Cristo, pues entonces no tiene más remedio que admirar a aquellas personas que encarnan ese Evangelio, que encarnan la palabra de Dios en nuestros hermanos los hombres. Por eso la recordamos, pedimos al Señor también o a ella que nos encomiende ante el Señor y, cómo no, tenemos que seguir orando, no ya por los pobres o los lisiados, sino también por aquellos que en estos momentos están cerca de nosotros y con los que nos solidarizamos en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en tantos otros lugares. No solo por los que han fallecido, no solo por los desaparecidos, sino también por todos aquellos que han perdido absolutamente todo. A ellos también, o en ellos, nosotros pedimos al Señor que les ayude y que llegue hasta ellos nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro amor.